Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están por ahí? Ya, buenas tardes, hombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Aquí empezando este nuevo viaje. Y Empezando este nuevo... chúdalo. Ah, Eso es que vayas empacando maleta y arrancando. listo. Bueno, Y- voy a, voy a compartir la pantalla de mi presentación porque nada más tenemos un poquito tiempo aquí en esta charla. Ya les digo. Ahí me ves. Está cargando todavía. Ok, Está cargando la presentación todavía. listo. Listo, ahí se ve. Ahí me veo. Bueno, como esta presentación la voy a grabar para efectos académicos. Entonces, en estos momentos estoy grabando y voy a colocar toda mi presentación. Listo. Bueno, a partir de hoy voy a hacer una serie de entrenamiento, de sesiones de entrenamiento. Esta es una masterclass gratuita y el próximo sábado tendremos una un poco más profunda, gratuita también. Y vamos a programar unas 3 sesiones de masterclass ya con un valor fácil para todos a finales a mediados y finales de octubre. Entonces comienzo con esta presentación de quién soy yo para que los que se conecten puedan observarme mi trayectoria. Ahí está el código QR de LinkedIn si quieren tener mayor profundidad sobre mi perfil, mi experiencia y mi proyección. Pero básicamente soy un contador con unas especializaciones en finanzas y gestión contable, tributación y una maestría en administración de empresas. Tengo 25 años ya contando de experiencias en control interno y gestión de riesgo empresarial empresas en Barranquilla, Colombia, del sector comercial, industrial, de comunicaciones y retail. Hago parte del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia y soy miembro activo del Instituto Internacional de Auditores Internos Internacional, en el cual he asistido a muchas capacitaciones a lo largo de varios años. Me considero una persona ética o ético en esta versión, porque ético de estudiante, transparente, integral, que da confianza y soy muy objetivo. Ese es mi perfil personal. Pero continúo con la siguiente diapositiva. Hoy veremos algo del contexto mundial de cualquier, en cualquier tema, el contexto mundial que tenemos hoy, que básicamente nos pega a todos los ciudadanos, seres humanos, que básicamente estamos en una crisis. Bajaremos un poco de conciencia de riesgos y unas estrategias esenciales que les quiero compartir en estos momentos. Entonces, comencemos con la tendencia global de viabilidad de negocio. Hoy, en una encuesta que hizo la firma Pricewaterhouse a finales del año pasado, dice que la mayoría de los líderes eh, cree que su viabilidad de negocio va a estar impactada en los próximos 10 años. Y algunos menos creen que en menos de 10 años va a estar impactada. Colombia, Colombia eh, presenta unos desafíos particulares para lograr la rentabilidad de sus negocios, como son la escasez de habilidades de las personas, la entrada de nuevos competidores en el mercado, la alta disrupción en la cadena de abastecimiento de suministro en este caso, y ya se siente la disrupción tecnológica
eh, cómo está entrando fuerte en los últimos meses. También las preferencias cambiantes de los clientes, el consumidor ya no piensa lo mismo que hace unos años. Y la transición de nuevas fuentes de energía, bueno, es algo que ya se va viendo a nivel de costos también, y los cambios de la regulación que viene siendo el entorno político. El optimismo global para los próximos meses es bastante conservador. Digamos, la mayoría de los líderes cree que irá decreciendo poco a poco. Unos que se mantendrá y otros que crecerá. La incertidumbre entonces está servida, pero va a ir poco a poco bajando. Eh, las tendencias globales para responder al entorno, pues como lo vimos anteriormente en la encuesta y los resultados de esta encuesta también, que está libre en internet en la página de Pricewaterhouse, eh, precisamente le apuntan a ajustar la cadena de suministro. Cadena de suministro, estamos hablando de proveedores. Básicamente, todo lo que tenga que ver con el abastecimiento de productos para los negocios. Ahí está el golpe claro, en que está afectándose la cadena de suministro en casi todos los negocios. Entonces eso aumenta los costos la mayoría. Invertir en ciberseguridad. Hace como unas semanas estuvimos en una fuerte ataque hacker en Colombia, y las personas están poniendo todos los huevitos en la misma canasta, que es el tema altamente tecnológico a nivel global. O sea, todo está rondando a través de la tecnología, y el mayor riesgo está es ahí, más el abastecimiento. Entonces, también como expandirse, digamos, la participación en nuevos mercados. O sea, ya trascender las fronteras de los países, y diversificar los productos y servicios. Entonces ahí básicamente se pueden ver 4 megatendencias para responder al entorno. ¿Listo? Pero lo que vamos a hablar en esta charla es: controla tu negocio desde cero. Pues si tú eres un emprendedor, pues básicamente tienes que tener muchas cosas en mente. No solamente la pasión que le metes a lo que vayas a hacer, sino simplemente también estar con el radar atento a todo lo que ocurre en el mercado, a todo el mercado global, internacional, y pues local también y regional. Entonces se nos vienen a cantidad de palabras como sostenibilidad, responsabilidad, la empresa, el desarrollo. Son una cantidad de palabras que se nos vienen a la mente cuando pensamos en riesgos en diferentes contextos, para evaluar su impacto en lo que vayamos a hacer. ¿Listo? Entonces, si quitamos toda esa nube y hacemos un poquito así la nube, nos quedan unas cuantas palabras que siempre sobresalen. Es el personal, los procesos, la cultura hecha por el personal, la comunicación dentro de las organizaciones, qué pautas, qué políticas y procedimientos van a estar regulando internamente las funciones de lo que hace la gente, el cumplimiento normativo y regulatorio, la planeación estratégica, y ahora la inclusión tecnológica altamente dentro de los negocios. Entonces, la planeación estratégica antes se daba de a 2, de a 5 y de hasta 10 años. Ya hoy eso está revaluado, hay que hacer una planeación estratégica mucho más flexible y casi que mensual, bastante rápida. Entonces, riesgos. Riesgos no es solo el saber responder al cambio, también cómo vemos el riesgo. No solamente es malo, pues tenemos que modificar nuestra perspectiva y tener en cuenta los diferentes enfoques. Hay varios enfoques de riesgos. Por eso hay que anticiparse para ser ágil y construir resiliencia. Esa es la clave para hacer una correcta gestión de riesgo. Caerse y levantarse, porque en esta época hay, digamos que se habla mucho de creatividad, de innovación y también de disrupción. Esos son básicamente los conceptos que les voy a colocar aquí. Estamos en un ambiente altamente volátil, impredecible, complejo, ambiguo, que le llaman VICA en español, también frágil, ambiguo, no lineal e impredecible, que le llaman FANI. Pero yo le agregué un adicional: la velocidad con la que ocurren los cambios.
Y entonces ahí es donde se requiere personal altamente competente para tener una detección rápida de esos riesgos, adaptarse rápidamente a los negocios, y están las tres palabras: creatividad, innovación y disrupción, que no es lo mismo, parece, pero la creatividad es crear algo nuevo, la innovación es la implementación de eso nuevo, y la disrupción es la intervención en los procesos tal y cual como lo conocemos, o sea, es totalmente nuevo. Eso nos tiene que hacer negocios resilientes, o sea, de prueba y error, listo, y lo cual trae riesgos. Entonces, una definición del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de Riesgos, de un comité de patrocinador de organizaciones de riesgo, dice, que me gusta mucho esa definición: es: el riesgo comprende las barreras que se imponen a la organización en su crecimiento, todos los obstáculos, e inclusive la supervivencia. Eliminar completamente el riesgo es una situación hipotética, jamás se va a eliminar un riesgo, siempre se va a gestionar, porque los factores que se deben considerar en el entorno son demasiados y se mueven muy rápido y constantemente. Entonces hay diferentes tipos de riesgos: riesgo reputacional, operacional, financiero y de mercado. Y quizás los empresarios crean que el mayor riesgo es el financiero y que tienen cubierto con una auditoría externa y una revisoría fiscal. Pero no, la mayoría de los riesgos son operativos e impactan la reputación. Tenemos entonces una teoría de Donald Creasy en 1961 que llamaba los riesgos de fraude, llamaba el triángulo de fraude. Es lo más complicado. Cuando hablas fraude, la gente se impacta enseguida. Creen que es grave. Pues sí, como la mayoría de las veces cuando se materializan los riesgos, el mayor impacto es cuando ocurre un fraude. Cuando tienes la oportunidad dentro de la empresa, es un 18%. Cuando tienes incentivo o una alta presión de hacer actividades fraudulentas, es solamente un 9%. Pero la racionalización del que lo hace, que cree que lo está haciendo bien, es un 63%. Así que el factor cultural es clave aquí en los procesos de selección del personal, de la cultura organizacional. En los incentivos y las presiones, yo coloco ahí el término SMART, porque hay que definir objetivos y metas que sean específicas, medibles, alcanzables, realistas y en el tiempo, de tal manera que todos se alineen, las personas y la empresa como tal se alineen con una actitud emprendedora, pero realista, ¿ya? Y el control interno, pues, es básicamente eh, los procedimientos y controles internos dentro de la organización, las políticas que permitan blindar a la compañía de tal manera que las cosas se hagan bien y se cumplan con la regulación interna y externa. Entonces, una vez estén estas tres variables en el ambiente laboral, en el ambiente empresarial, es cuestión de tiempo si no están bien balanceadas. Cuestión de tiempo de que ocurra un fraude. ¿Ok? Entonces, miremos unas estadísticas. Por ejemplo, en la última encuesta también de Pricewaterhouse del 22 al 23, se le preguntó a los empresarios que si había experimentado en su organización algún fraude, corrupción u otro delito económico financiero en su territorio en los últimos 24 meses. Y si se dan cuenta, tenemos los que con seguridad dicen que no, a nivel global un 40%, los que dicen que no, a nivel latinoamericano un 59%, y en Colombia los que dicen que no, un 62% casi, de que están seguros de que no ha habido un fraude, lo cual implica que hay buenas políticas y procedimientos y mucha regulación frente a la ocurrencia de fraudes, o sea, controles. ¿Listo? Entonces tenemos un 32% de efectividad hasta el momento. Los cinco tipos de riesgos que se materializaron en la mayor medida con relación al fraude, la corrupción y otros delitos económicos son: riesgo de conducta, riesgo cibernético, son en el top, o sea, conducta, comportamientos de la gente; cibernético, la tecnología; riesgos de plataforma, o sea, fallas en las aplicaciones, en los aplicativos; riesgos de información privilegiada, o sea, filtro de información; y riesgo legal. Aquí tenemos el impacto a la derecha, el impacto que se generó en América Latina y a nivel global. Entonces, si vemos a nivel
América Latina y global, el mayor es el riesgo del comportamiento de las personas. ¿Ok? Listo, sigo. Aquí tenemos otro panorama de el promedio de calificación en áreas de riesgos. La mayoría de los riesgos se calculan entre el talento humano y el cibernético. ¿Ok? Y el gobierno organizacional, que es la parte directiva del organizacional. Después sigue la privacidad de los datos, que es la información y la cultura. Entonces, nada más me voy a nombrar a esos 4 o 5 que están en el top. Pero si vemos los punticos, la capacidad de respuesta de la organización de la ciberseguridad está en un 42%. El riesgo está catalogado como en un 87%, pero el conocimiento de la gente en cuanto a la ciberseguridad está en un 31%. Y así están los otros punticos grises ahí, en los que vemos que en algunos hace falta conocimiento, como en el tema regulatorio ambiental, como en la disrupción, en la innovación, y así, en la sostenibilidad social también. O sea, vamos viendo un panorama de riesgos diferente. Hoy, la noticia fue esta en el diario La República. La inflación. La inflación, el Banco de la República, por otro lado, intentó, decretó dejar las tasas de interés congeladas por un 13.25% anual, ya manteniendo una tendencia alcista por el momento, porque ellos consideran que todavía no es suficiente lo que se ha hecho para bajar la inflación. Entonces las tasas de interés se conservan todavía altas. Y si vemos desde septiembre de 2020, cuando la inflación estaba en 1.97, ahora todavía está en 11.43, tendiente a la baja, sí. Y quizás somos optimistas, podrá bajar, pero eso implica que las tasas de interés están arriba. Entonces eso nos golpea también los abastecimientos, por ejemplo. El dólar sigue subiendo, sigue en la tendencia alcista, pues si baja un poquito, pues sube. Ahí está. Por otro lado, esto no es un riesgo, claro, el reporte de mujeres en el trabajo del 2023 no es un riesgo, pero sí es una tendencia. Ya, la tasa de participación femenina en la fuerza laboral aumentó 1.3 puntos porcentuales actualmente, y la tasa de desempleo de mujeres va bajando y la brecha salarial también se va cerrando. Entonces tenemos 3 países en los que se mantiene un alto patrocinio de la participación femenina laboral. Esto es algo bueno que está impactando los negocios. Listo. Pero entonces, para los nuevos empresarios hay que no solamente meterle pasión a las cosas y querer hacer lo que queremos hacer con pasión y tengo una idea y tal. No, porque más allá de la idea, cuando nace la idea, es la implementación de la idea. Entonces, la implementación de la idea hay que tener en cuenta el modelo Business Model Canvas, que es un lienzo de modelo de negocio en el cual tienes no solamente definido los actores principales de un negocio, o sea, quiénes son tus socios, cuáles son tus recursos clave, con qué cuentas, cuáles son las actividades que vas a realizar, quiénes serán tus clientes, el nicho de clientes, los canales a través de los cuales vas a llegar, el segmento al que vas a apuntar, sino tu propuesta de valor para ellos y cómo vas a controlar esos ingresos y cómo vas a controlar también los costos. Entonces es todo un panorama que si no lo tienen en cuenta empresarios, es bueno que lo vayan pensando así, de esta manera, vayan incluyendo ahí cada uno de estos aspectos y cada uno de esos tiene sus riesgos, sus propios riesgos. Entonces, la identificación de los riesgos. Entonces, nos nacen varias preguntas. Voy a mover este cuadrito de aquí porque me tiene aquí mal. Nos nacen varias preguntas. Uno, ¿a qué riesgos se enfrenta entonces la empresa hoy? ¿Cuáles son las posibilidades de que los riesgos ocurran? ¿Cuál es el impacto en la empresa si se materializan? ¿Cómo desarrollar estrategias para gestionarlos? Listo, esos son 4 preguntitas en cuanto a la definición de riesgo. Pero miremos el panorama a la primera pregunta. Hoy, según el Foro Económico Mundial, un 86% dice los indicadores son el impacto macroeconómico. Tenemos también todavía el impacto de los conflictos que hay a nivel mundial, Ucrania con Rusia.
básicamente, y en Colombia pues todavía estamos luchando para llegar a la paz total. No sé si vamos a llegar algún día, pero bueno, también tenemos una, una disrupción en cuanto a precios, a los inputs de los precios. Y también toda la normatividad y el cumplimiento regulatorio que hay alrededor de todo de generar empresas en estos momentos. Todo eso lo impacta, pero más que todo estamos impactados por los indicadores macroeconómicos. Si miramos bien, en ese mismo reporte del Foro Económico Mundial, hay 10 riesgos grandes a nivel mundial a visión a 2 años y a 10 años. Tenemos, por ejemplo, el costo de vida es el primero de todos. Si se dan cuenta, la mayoría son verdes. Los verdes son lo que no podemos controlar, la naturaleza, los desastres naturales, la falla en la mitigación del cambio climático, los altos daños por incidentes a larga escala en ambientales, las crisis por desastres naturales, están a 2 años. También tenemos la confrontación macroeconómica que está en el número 3, que es el conflicto o los conflictos que haya. Y la parte de seguridad tecnológica la vemos en el puesto 8. En otros años ha sido la más alta, pero se ha venido controlando. Sin embargo, el impacto es alto cuando ocurre. Entonces tenemos una serie de riesgos a 2 años a considerar cuando se va a formar empresa. Ya el costo, los altos costos que básicamente son por la cadena de suministro, los altos precios, y ese panorama no ha cambiado hace unos años. O sea, es como decir que el agua moja, es lo mismo. ¿Ya? Tenemos el tema migratorio, está de décimo allá al final. ¿Ya? Y así está un panorama que si no se, que si no se ataca, que si no se controla, el panorama, si se dan cuenta, lo que no se puede controlar pasa, en los próximos 10 años pasa a los primeros lugares, porque eso no lo podemos controlar. Eso depende de hoy, de nosotros. Entonces están los cambios climáticos, la falla en esa adopción de temas que tengan que ver con el cambio climático, el clima y la biodiversidad. Y así. Entonces, es lo que les dije ahora, si las medidas no se toman en los próximos 10 años, el panorama puede ser diferente, pero sí, como se está haciendo en estos momentos a nivel mundial, el progreso, la mayoría de los encuestados en esta encuesta del Foro Mundial Internacional decía que progresivamente los está impactando en los próximos años si las cosas van ocurriendo en como con múltiples trayectorias, o sea, algo muy no lineal, básicamente lo está afectando. Entonces, en los próximos 10 años se cree que van a tener mejores controles. Aquí tenemos una gráfica viral que encontré por ahí, donde dice, la tecnología por sí misma no es el verdadero disruptor, es no centrar en los clientes, en el cliente que es la mayor amenaza para cualquier negocio. ¿Listo? Entonces, ahí vemos cómo Blockbuster no desapareció por Netflix, sino porque tenía pagos atrasados. Tenemos a Uber, que no mató a los taxis, sino el acceso ilimitado a los taxis. O sea, el mal servicio y el control de las tarifas lo hicieron. Entonces, básicamente, para no entrar en detalles ahí, es que, eh, digamos, la disrupción, hacer las cosas diferentes, trae consigo una cantidad de riesgos, siempre. Y hace muchos años yo recuerdo que las cosas no cambiaban tanto. Ya, por lo menos si cambiaban no era tan veloz, ni tan de tanto impacto, pero es que hoy cambian con alto impacto y alta probabilidad, y veloz. Entonces aquí vemos que estos son unos simples ejemplos, pero hoy están entrando al ruedo muchas otras tecnologías. Si miramos una encuesta que realizó el Instituto Internacional de Auditores Internos, decía el año pasado, bueno, a finales del año pasado, qué posibles beneficios tangibles podría proporcionar la inteligencia artificial a los negocios hoy. Y la mayoría decía el incremento de los ingresos. Otros decían mayor eficiencia, reducción de costos, mejor seguridad y gestión de riesgos.
desarrollo de productos más rápidos y mejora de la experiencia del cliente. Por esto básicamente empieza a fluctuar en la parte de adelante con la mayor eficiencia, porque ahora ya nos damos cuenta que la inteligencia artificial no va a desplazar tanta gente. Sí, sí, sí en alguna medida, pero lo que va a hacer son los trabajos más rápidos, más eficiencia. Entonces ahí se le está apuntando a la eficiencia y de paso a la rentabilidad, o sea, que genera incremento también de ingresos y los costos porque realmente algunas cosas se van a optimizar. Listo, entonces la inteligencia artificial llegó para quedarse. Es como si hubiera llegado Google, cuando llegó Google. En la época, hace 40 años, era una enciclopedia así, muchos libros, muchos tomos en la casa. Hoy colocas en Google cualquier cosa y te salen todos los links. Tú escoges cuál entrar. Pero mejor aún ahora, le preguntas muy bien a la inteligencia artificial y te responde lo que tú le preguntas. Y hasta más. Entonces eso está aprendiendo, pero apenas llegó. Entonces no es tan malo, va a optimizar, va a apuntarle a la mayor eficiencia. Listo. Entonces, ¿qué riesgo trae lo que hoy se oye, la inteligencia artificial? ¿Qué riesgos trae? Trae riesgos laborales porque según se percibe, en los próximos 300. ¿Sabes cuánto demoró Facebook en tener 1 millón de usuarios? 10 meses. Eh, ¿Cuánto demoró la inteligencia artificial en tener más de 1 millón de usuarios? 5 días. 5 días. Entonces, el mayor riesgo laboral hoy es que más de 300 millones de trabajos se van a ver afectados en los próximos años, 2 años a la vista. Y eso quiere decir un 18% aproximadamente de la fuerza laboral mundial. Pero también trae riesgos porque la información que da aún es imperfecta. Y eso trae errores. Ya yo la he probado y me he dado cuenta que viene con sesgos. A veces contesta una cosa que no es. De pronto uno cree que pregunta bien, pero hay veces cuando te tomas el trabajo de preguntar lo mejor posible, ves errores, ves sesgos y también mal interpretaciones. O sea, aún está trabajando. Entonces, incluso hubo un estudio, una encuesta del año pasado que dice que hubo una petición de que se frenara un poco la inclusión de la inteligencia artificial porque precisamente traía todo esto y que afectaba a la raza humana como tal. Cosas complicadas porque las interpretaciones afectan la toma de decisiones, ya de los que la leen. En cuanto a la privacidad, porque es que la inteligencia artificial se nutre de la información que ya está en las nubes. Y entonces hay un tema de privacidad de la información. Y también el que no la usa ahora mismo, pues tiene una pérdida de oportunidad porque hoy en día se está usando, paradójicamente, el usarla es oportunidad. Entonces, vienen contigo los riesgos ahí pegados. Entonces, ¿qué podemos hacer en este panorama? Pues la ocurrencia de todas estas cosas no las podemos evitar. Simplemente podemos reducir el impacto de los riesgos. Pues es importante tener en cuenta que la identificación y evaluación de los riesgos es un proceso continuo, no que ya tengo la evaluación de riesgo anual, como se hacía hace mucho tiempo en control interno, sino que es un proceso continuo y dinámico que debe ser revisado y actualizado regularmente para asegurar que la empresa o las empresas están preparadas para enfrentar los riesgos actuales y los que eventualmente ocurran emergentes y rápidos. Entonces, es disminuir el impacto, básicamente, el tema. Bueno, ahí me salió un aviso. Ya voy a terminar. Entonces, las recomendaciones básicas son diversificar los negocios, fortalecer el control interno y tercerizar tercerizar no, cubrir los riesgos. Ya sabemos que diversificar es no tener los huevos en la misma canasta todo el tiempo.
el control interno es fortalecer, mantener una evaluación de los factores de riesgo, las señales de riesgo para proteger la inversión y prepararse para los efectos secundarios, para los posibles escenarios, perdón. Y cubrirlos significa o los controlas, o los mitigas, o los reduces, o transfieres el riesgo de alguna forma. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Generar más conciencia de riesgo, tener un liderazgo más transformador y tener un aseguramiento, que es una parte externa que asegure que las cosas se están haciendo bien dentro de los negocios hoy. ¿Listo? O sea, porque es que no puede ser güey y parte. Si eres el líder, pues vas para adelante y no controlas tanto. Intentas controlar, pero cuando las cosas empiezan a funcionar muy bien, pues necesitas que te evalúen por lo menos si las cosas se están haciendo bien y están los riesgos cubiertos. Entonces, unas preguntas que tengo aquí para los empresarios es esta. ¿Cómo utilizas la tecnología, la inteligencia artificial en tu negocio hoy? ¿Tienen los directivos el nivel adecuado de experiencia para comprender y abordar las inquietudes sobre gobierno o dirección de los negocios y los riesgos? ¿Tienen las empresas el nivel adecuado de experiencia sobre la tecnología? La mayoría de las empresas hoy fracasan por el comportamiento de las personas, líderes y actores operativos, por las deficiencias en las mejores prácticas empresariales y por no tener en cuenta otras perspectivas adicionales a la gestión de negocios, porque hay temas de psicología, hay temas de tecnología, o sea, hay otros temas que hay que tener en cuenta. Entonces, no solamente es negocios. He planeado para los próximos, para el fin de semana del 14 de octubre, 21 de octubre y 28 de octubre, 3 masterclasses con estos temas. Una sesión 1 que dice contextualización y conceptos esenciales más profundos de lo que yo estoy hablando ahora. La sesión 2, los componentes del control interno. Y el plus es cómo implementar un sistema de control interno básico para tu negocio. Y esto va dirigido temas de control interno para emprendedores, pymes y estudiantes, en la versión 100% digital. Una sesión cada una de 2 horas, sábado 14 de octubre, sábado 21 de octubre, sábado 28 de octubre, por aquí por Zoom. Voy a hacer la comunicación por redes sociales y por todos los medios en los que pueda. Entonces, ahí está el dato de la inversión. Si me mandas un mensaje ahora mismo a mi email, al de la Cruz Business Consulting @gmail.com, te regalo un descuento de $5 por cada persona que entre. Válido hasta el lunes en la noche, a las 12 de la noche. Entonces, nos vemos en estas 3 masterclasses donde voy a ahondar un poco más en el tema de riesgos, ya no en el qué es lo importante, sino en el cómo lo vamos a hacer para que pronto pueda ser el quién lo va a hacer. Entonces, eso ha sido todo por hoy en estos 40 minuticos. Si tienes algunas dudas, les agradezco escanear mi código y seguirme en todas mis redes sociales, contactarme y contarme sus dudas. Y aquí estoy para resolver cualquier inquietud. ¿Listo? ¿Qué tal, Michael? ¿Todo bien? ¿Tienes alguna duda? ¿Algo que aportar antes de que se corte? Oye, no, o sea, Juan, súper bacano porque de hecho saqué un montón de anotaciones, o sea, del tema de riesgos. Yo cuando hago mi Canva, por ejemplo, yo no tengo en cuenta, bueno, no lo tenía en cuenta hasta ahora el tema de los riesgos y siempre me pasaba, o sea, no es algo natural que yo tenga en cuenta el riesgo y es súper importante eso que dijiste, sobre todo cuando empezaste a hablar de inteligencia artificial. Ah, Uno de ok. los riesgos que uno tiene que analizar cuando está haciendo ese Canva es justamente el impacto en tanto los beneficios como en los riesgos que tienes con con la inteligencia artificial. Entonces, Exactamente. y el impacto en los procesos de selección. Me pareció, o sea, genialísimo ese tema
porque es algo con lo que yo también comulgo y es que los procesos de selección tienen que tener en cuenta el tema de la ética y de los valores de a quienes están contratando. No es nada más Así es. ver los valores que la empresa está buscando, sino qué valores vienen ya con la persona. Sí, Y exacto. eso Alineados, es, alineados con los propósitos de la claro, compañía. ¿Quién entra exactamente, alineado? exactamente. Y eso incluso es un tema que ayuda para reducir la curva de aprendizaje, porque si ya la persona viene adaptada a los valores y lo que necesita es enlazar propósito con valor, o sea, llevas un camino bastante avanzado Yes. con el personal que selecciones. ¿Sabes? Entonces, La base de todo control interno, la base sólida de todo control interno es el factor humano, porque la tecnología solamente va a impactar la forma en que lo hacemos, la eficiencia, cómo lo hacemos, el cómo lo hacemos, pero las personas son todavía los que ejecutan los procesos. Entonces, las personas, claro, el claro, factor humano es indispensable porque son, digamos, los riesgos, la mayoría no son humanos, humano errar es humano, pero cuando vimos el triángulo del fraude, si te das cuenta, el gran impacto implica en la selección del personal. Entonces, exacto. si tenemos un tema de la cultura organizacional, hoy es más difícil entrar a corregir un tema de cultura organizacional cuando ya tenemos ciertos personajes dentro de una organización. Es mejor fortalecer la selección de personal para, con ciertos valores sí, para poder, para que sean la base del control interno eh, y permitan que todo vaya fluyendo. Porque, digamos, si tienes dudas, por ahí dicen que mejor es, digamos, despedir rápido y contratar lento. ¿Ya? Sí, Pero totalmente, si tienes dudas en lo que estás contratando, muchas dudas, la respuesta es no. Algo no te queda claro. La respuesta es no. totalmente, Entonces ahí, totalmente. ese es el tema. Bueno, entonces, Súper bacano listo. y súper. Voy a repetir esta sesión, no repetirla, un poco más profunda, con más tiempo, el próximo sábado, que es el sábado, no es el 14 todavía, es el sábado, también con un descuento para los que se inscriban para la primera masterclass del 14 de octubre. Es el 14 de octubre en la tarde, porque en la mañana tenemos una reunión. Sí, Y entonces sí, 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 en sí, la sí. tarde tengo esta sesión nuevamente del 14 de octubre, pero ya la masterclass uno ya que vale $20 por persona y tienen un descuento ahora mismo, lo que me envió un mail de aquí hasta mañana, de $5, o sea, quedan 15. Listo, entonces la idea es que no es una sola masterclass de 4 o 5 horas, sino que son 3 fines de semana, el 14, el 21 y el 28 de octubre, a $20 cada uno, 2 horas sobre control interno, riesgos, control internos, eh, entregables. Los voy a reunir todos para poder entregarlos al final y ya quedan esas clases grabadas ahí en una plataforma. Listo. Bueno, entonces muchas gracias por estar aquí, por ver. Este video también va a estar disponible para verlo en diferido y bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias.